Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un paso fundamental para estructurar la tecnología informática para transparentar y dar certidumbre a los sufragios generales del próximo 28 de noviembre se dio este jueves como parte de los procesos para cumplir con cronograma electoral que con dificultades desarrolla el ente encargado de los procesos políticos en el país. En manos de una comisión evaluadora del Consejo Nacional Electoral están las ofertas de 6 empresas que calificaron al llamado para el montaje del sistema de identificación biométrica en las juntas receptoras de votos. La institución que rige los procesos político-electorales también logró integrar el Consejo Consultivo de Partidos Políticos, compuesto por todas las instituciones partidistas que van a elecciones generales, con una apretada agenda de trabajo para acompañar al Consejo Nacional Electoral en la organización de las elecciones. El escenario hondureño se agrega al conjunto de naciones de América Latina con jornadas electorales cruciales, porque el rumbo de la región está cambiando y se puede definir también en las calles. Ecuador en febrero, Chile en abril, Honduras y Nicaragua en noviembre próximo. En la capital de la República, con la presencia de la concejal presidente Ana Paola Hall y Kelvin Aguirre, el Consejo Nacional Electoral invitó a 7 empresas, de las que 6 presentaron ofertas, y entre estas, la que será contratada para hacerse cargo de implementar y desarrollar el sistema de identificación biométrica de los electores. La comisión evaluadora tiene el deber de juzgar con objetividad, rigurosidad y no deben recibir presión de ninguna naturaleza. Tienen una enorme responsabilidad, afirmó la presidenta del Consejo Nacional Electoral. En la misma jornada, un comité de recepción confirmó que 7 empresas presentaron oferta para el manejo del reglamento para la transmisión de resultados electorales preliminares, de las que solo 3 cumplieron las exigencias y califican para su contratación. El comité de recepción y evaluación de las propuestas, auditores sociales y veeduría internacional lo conforman Edwin Araque, Gabriel Flores, Diana Moreno, del Consejo Nacional Electoral, y Gabriela Valle, auditora del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Las empresas que calificaron fueron ITG, Grupo Popa, además de Grupo Magic Software Argentina, y finalmente Comunicaciones Globales, Datasys Group. Un proceso procedido por un fin de semana conflictivo ante la reacción exacerbada de los representantes de 11 partidos minoritarios y la irrupción de candidatos del Partido Nacional de forma violenta en las bodegas del Infop. Durante el sorteo de ubicación en la papeleta electoral de los candidatos presidenciales, seguido de críticas que cuestionan el trabajo del órgano electoral. Omar Rivera, secretario del oficialista Foro Nacional de Convergencia, alertó en ese sentido que la tecnología electoral en manos de políticos deshonestos podría desembocar en malas intenciones que podrían poner en riesgo las votaciones. En lugar de volver transparentes, decentes y democráticas, las elecciones estarían preñadas de irregularidades y actos ilícitos, por lo que los partidos políticos deben nombrar en las mesas electorales a personas de reconocida e intachable reputación y respetuosos de la ley, apuntó. Un día antes, Marvin Ponce, asesor presidencial, denunció que una empresa proveedora en el proceso de compra del TREP habría participado en el fraude del Instituto Hondureño de Seguridad Social, así como el viaje a Paraguay en junio de Ana Paola Hall, invitada por el máximo ente electoral de aquella nación, a la corrupción y al ambiente de violencia en el país. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Si va a salir en algún momento, también nos puede sintonizar en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en Ceiba, Tela, Litoral Atlántico, 105.5, 93.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, y en la cálida Choluteca 90.3. Ayer pues pasaban las noticias desde el Consejo Nacional Electoral,
de que ya hay ofertas para ver quién va a transmitir los resultados, los temas avanzando el cronograma electoral. Tengo a 3 distinguidos invitados hoy que me van a decir, previo a eso, el sábado hubo trompadas afuera, hubo zafarrancho, hubo sangre, hubo pleito de una mancha brava y la otra. Eso no lo queremos y ojalá que vayamos a un proceso electoral honesto, limpio, que gane el que el pueblo decida y no estar enfrentados hondureños contra hondureños, porque no hemos tenido mejores momentos hace mucho tiempo y estar peleándonos otra vez unos contra otros no nos deja nada bueno. Ojalá que de activistas a los principales líderes del país ayuden con eso para que Honduras avance. Buenos días, don Fernando Anduray. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Buenos días al pueblo hondureño, Carlos Eduardo y el otro invitado que nos va a presentar Raúl. Siempre contentos por el amor de Dios y su bondad de regalarnos un día más de vida. Aprovechémoslo, construyamos. Bonita introducción, Raúl, en el sentido de que estas oportunidades electorales que el pueblo hondureño nos da, debemos utilizarlas para construir, para establecer una relación de hermandad y de búsqueda del bien común de los hondureños. Recibimos esa incitación y la acogemos. Tenemos un candidato presidencial en el Partido Nacional que no insulta a nadie, que no confronta con nadie y esperamos que se mantenga en esa línea de conducta para que se abra el espacio de diálogo entre toda la clase política para hablar de programas de gobierno y de formas de construir para el país. Gracias por la invitación y estamos aquí con el mejor deseo de aportar para fortalecer el proceso electoral y que al final tengamos en noviembre una fiesta cívica en donde el pueblo hondureño sea siempre el mejor ganador. Gracias al abogado Fernando Anduray, el abogado Carlos Eduardo Reina. Carlos, ¿cómo estás? Me alegra verte. Igualmente, Raúl, muy grato para mí nuevamente estar aquí en Canal 11. Saludo a Fernando y a la persona, creo que es Juan Carlos Elvir, quien estará también desde Zoom acompañándonos. Y a usted le deseo buenos días, que esté bien, que esté sana, cuídense que el COVID sigue activo. No piensen que soy irresponsable, aquí tengo mi mascarilla y la uso, me la quito para hablar, nada más. Listo para lo que tú digas, Raúl. Iniciemos, don Fernando, usted que ha estado ahí de cerca en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo va todo? Ayer hubo sorteo, se conoció las empresas, cómo va a ser la transmisión de resultados, cómo va a ser todo el manejo de lo que va a ser el proceso de elecciones generales en noviembre. Bueno, hasta ahorita se está avanzando con la dotación de las capacidades tecnológicas que debe tener el Consejo Nacional Electoral en el proceso electoral. Se seleccionó ya a 3 empresas que van a desarrollar 3 módulos que van a integrar el proceso de transmisión de resultados. Una empresa para la compra de los sistemas de energía, baterías y todo lo que es energía de la transmisión para los aparatos. Otra empresa que va a vender las computadoras que se va a instalar en cada centro de transmisión, 6.000 centros de transmisión a nivel nacional. Y también la empresa que va a diseñar el software y las rutas que va a seguir la información para poder ser finalmente trasladada a la opinión pública nacional. Estamos con cierta expectativa porque hubo algunas dudas sobre las empresas. Se denunció que una empresa iba a ganar y esa empresa ganó, ¿verdad? Ahora esperamos que esa empresa, a pesar de las denuncias que ha ganado, que cumpla con el cronograma electoral, con los tiempos de entrega y que haga un buen diseño, porque aparentemente la experiencia acreditada por esta empresa para transmisión de resultados no es la que aspiraría el pueblo hondureño, pero igual, si ya está contratada, hay que hacerle el espacio para que haga funcionar su propuesta. Pero es preocupante. Por supuesto que es muy preocupante. Sin embargo,
hacer un proceso de denuncia y detención para verificación de estas cosas implicaría la detención del desarrollo del cronograma electoral también. Entonces hay que caminar sobre la marcha. Al final el responsable es el Consejo Nacional Electoral de esa contratación y sus técnicos, y nosotros estaremos ahí como miembros del Consejo Consultivo pendientes del desarrollo de cada etapa. En este problema del TREPS, Raúl, es trascendental que las 3 empresas contratadas tengan a tiempo los equipos para poder ser probados, para poder ser capacitada la gente que tiene que intervenir y que se pueda definir qué cantidades de gente los van a manejar, porque los sistemas de transmisión de resultados van a estar en centros de transmisión, en cada centro de votación aparentemente, y no van a ser manejados por los miembros de la mesa electoral, sino que por custodios de los partidos políticos o de la sociedad civil, todavía no lo define el Consejo Nacional Electoral, y de los únicos custodios que en el momento tenemos conocimiento de la ley ahorita son los que están para el transporte del material que acompañarán los carros de los militares que transportan los materiales electorales hacia los centros de votación. Pero el manejo de esos aparatos de transmisión de resultados, por un lado vimos en unas propuestas de bases de licitación que los que iban a manejar estos operativos, estos aparatos de transmisión de resultados, iban a hacer soportes técnicos. Eso implica que en el Consejo alguien tiene la idea de que contratarían personal técnico para que fuera a manejar cada uno de esos centros de votación con su aparato de transmisión de resultados. Y ese sistema tiene que ser muy bien probado. Es difícil realmente, se está tratando de poner en práctica un sistema en Honduras que nunca se ha puesto en práctica en ningún otro país del mundo y no hay referencias que nos indiquen a nosotros que esto es funcional, pero estamos en la mejor disposición de colaborar para hacerlo funcionar si es que técnicamente se han hecho en forma correcta las cosas. El otro sistema, que ayer se presentaron las ofertas, es el de la identificación biométrica del elector, que equivale a decir en términos populares un captahuellas, un identificador de huellas en la mesa electoral. Sin embargo, por los requerimientos de licitación que se pusieron, tenemos que esos aparatos que se compren deberán ser capaces de poderse programar para cada mesa electoral con un listado de votaciones cuyas huellas de cada elector van a estar captadas, introducidas en una especie de computadora, tablets, no sé al final qué equipo es el que van a comprar de los que licitaron ayer, porque ayer hicieron diversas propuestas, y ese equipo tiene que ser programable, alguien tiene que programarlo. Esto implica entonces que la empresa que preste estos servicios de identificación de huellas tiene que ser capaz de que los equipos que aporte tengan la capacidad de ser programados con el Censo Nacional Electoral para que en cada mesa electoral, cada aparato que se va a poner en cada mesa, solo esté la lista de los votantes de esa mesa electoral con las huellas que tenga cada persona de ese listado, de esa mesa electoral, más el trabajo técnico que tiene que hacer el secretario de la mesa para introducir las huellas de los miembros de las mesas en la mañana antes de empezar la votación. Eso es algo nunca visto en una elección en Honduras. No, ni en ningún otro lado. De tal forma que los secretarios de la mesa deberán tener una capacidad técnica, tendrán que ser entrenados con suficiente tiempo para que puedan manejar el aparato para introducir esas huellas que no van a venir programadas, más las huellas de los miembros observadores de los partidos políticos que no van a ser uno de los 5 que estén representados en la mesa, pero como todos los partidos pueden tener un observador, las huellas del observador también tienen que ser introducidas por el secretario a ese aparato que va a hacer el proceso de contenido de huellas y que va a tener un sistema para que el elector cuando llegue ponga su huella y sea identificado
su huella digital. No sé si al final va a aparecer también la fotografía de la persona, dependiendo del equipo que se compre. Hay muchas cosas que todavía no están definidas. El problema que nosotros le vemos a esto son los tiempos. Sí. Si una empresa de estas falla 1 o 2 semanas en traer al país los equipos que se están comprando, eso nos va a provocar enormes problemas. Y si la diligencia, el cuidado que deben tener todo el aparato administrativo electoral del Consejo Nacional Electoral no tiene la diligencia debida, podría cometerse el error de que las huellas de una mesa electoral, de un aparatito, puedan aparecer en otra mesa electoral o en otro municipio o en otro departamento. Es decir, los controles de calidad que deben operar en las bodegas electorales tendrán que ser ya no de los activistas políticos que mandan a supervisar que alguien no se robe un voto, sino que de gente con capacidad tecnológica que pueda de alguna forma hacer una supervisión de los contenidos y de los tipos de aparatos y de la forma en que los aparatos están siendo incorporados a la maleta electoral. Mira, es un trabajo gigantesco. Nosotros los nacionalistas hemos decidido incorporarnos de lleno a colaborar en todo lo que podamos, pero sin dejar de señalar los riesgos que son enormes. Yo decía ayer, no puede ser que hayamos recibido ayer 7 ofertas de 7 empresas para proporcionar los sistemas biométricos de identificación o captación de huellas y que una empresa oferte por 312 millones de lempiras esos equipos y otra oferta venga por 120, 150 millones de lempiras. Ahí está sucediendo algo que no es correcto. Esa disparidad de precios que vimos en la presentación de las ofertas significará que algunas ofertas están ofreciendo miquis o equipitos chinos de esos que se compran por internet a la carrera y probablemente otras estén ofreciendo tecnología con todos los requerimientos tal como lo pide el Consejo. ¿Por qué digo esto, Raúl? Porque ya en la adjudicación del TREP no se le adjudicó a las empresas que ofertaron más barato. Se le adjudicó a empresas que aportaron a precios más altos, pero que aparentemente en la evaluación tecnológica tenían los requisitos que pedía el Consejo Electoral. Ahora, en la adjudicación de los equipos de identificación de huellas, es evidente que el Consejo Nacional Electoral no le va, por lógica, creo, no le va a poder otorgar esas licitaciones o esos contratos a empresas que sean las que estén más bajo en el precio, porque de repente, con todas las características del trabajo que hay que hacer en la mesa que ya seleccioné, no podemos arriesgarnos a comprar equipos que nos van a fallar un día antes o que a medio camino, después de 2 horas de iniciar las elecciones, fracasen totalmente y nos metan en un problema grave de tener que tomar medidas a la carrera. Todo esto es lo normal, lo programado, lo visualizado, que el Consejo ha programado y que el Partido Nacional está dispuesto a colaborar. En lo que el Partido Nacional está haciendo un fuerte reclamo es que los técnicos del Consejo Nacional Electoral, todo el personal técnico en las diferentes etapas, debe tener con precisión mecanismos alternativos para poder salvar las elecciones en caso de que todo este sistema tecnológico fracase. Yo vi ayer en el Consejo Nacional Electoral ahí a miembros de diferentes partidos políticos, incluyendo los partidos grandes, libres, el Partido Liberal, preocupados por lo que estaban viendo y por el tipo de procedimientos que se están desarrollando. En los tiempos sería una hazaña enorme lograr que funcionen todos esos equipos que se van a comprar en una forma adecuada, máxime cuando no tenemos referencia de ningún otro país del mundo, donde podamos saber dónde estuvo la falla y dónde hay que prepararse para resolver los problemas que se presenten. Por eso, el Partido Nacional necesita que se construya cuanto antes un equipo de contingencias o que los técnicos del Consejo Nacional Electoral nos digan qué va a pasar si, por ejemplo, el sistema de transmisión de resultados, ya como está aprobado, no va a funcionar en casi 1.500 centros de elección, ¿verdad? Porque no hay internet, no hay conectividad. Esa empresa que ganó, ¿cuál es el sistema alternativo que nos va a dar?
van a permitir llamadas telefónicas a través de la gente que ellos seleccionen, el procedimiento que ellos pongan, van a poner sistemas satelitales, los van a comprar y los van a conectar para que se baje la señal, aunque no haya conectividad en esos lugares, pero satelitalmente la puedan bajar. El tema es que no hay ninguna información sobre ese tipo de cosas y esperamos pues que en los próximos días vayamos teniendo luz. Nuestro deseo, repito, no es estorbar, no es ir a causar dificultades, es que veamos con claridad qué es lo que viene. ¿Por qué? Lo dije ayer en otra entrevista, tenemos 3 consejeros electorales, 2 mujeres y un varón nacionalista, que nunca han montado una elección. Y tenemos ahora contratada una empresa para transmisión de resultados que nunca ha transmitido una elección nacional en ningún país. Y vamos a poner en práctica un sistema de identificación de huellas donde están integrando diferentes sistemas operativos con diferentes empresas que tampoco se ha puesto en práctica en ningún país. Entonces, los riesgos son enormes, debemos aportar mucho y el Consejo Nacional Electoral debe saber que el deseo es resolver los problemas, no que estemos con el agua al cuello, así como estuvieron en las elecciones primarias, Raúl, que al final terminaron decidiendo lo que fuera para tratar de salir del problema en que se habían metido, ¿verdad? Ahora, ojalá pues tengamos oportunidad de salir bien todos y que colaboremos en lo que tengamos. Gente con experiencia en el país hay para montar elecciones. Nacionalistas, libres, liberales, incluso en la Rala puede tener alguna gente ahí, el PINU, la Democracia Cristiana, tienen gente con experiencia electoral, porque el proceso electoral no pierde su naturaleza de consulta popular. Y la ley electoral no perdió los grandes lineamientos de la ley. O sea que sabemos cómo mantener el rumbo de las elecciones sin perder el propósito. Ahí es donde necesita el Consejo Electoral la ayuda y nosotros estamos dispuestos a aportarla. Bien, ya está también Juan Carlos Elvir. Después de Carlos Eduardo Reina va a participar Juan Carlos Elvir, que es candidato designado por el Partido Liberal de Honduras y actualmente es diputado por el departamento Copán. Ojo, lo que dice don Fernando es lo que está pasando. Falta septiembre, octubre, menos de 3 meses. 92 días. Bueno, 92 días. Ojo, todavía el registro sigue con el problema de no entregar la identidad. Todavía ayer llamé a una alta autoridad del registro y le dije, ay, ya está tal. No, es que el software sigue malo. Todavía hay identidades en Polonia que no han venido. Carlos Eduardo, ¿qué piensas tú? Bueno, primero, sin dudas, hay dificultades. No es fácil hacer elecciones transparentes. Ese es el tema. Elecciones transparentes. Porque no queremos un sistema de transmisión de datos como el del 2013, que esto no sé si lo sabes, Raúl, pero en el 2013, antes de las elecciones, se hicieron pruebas de transmisión de datos. En esas pruebas de transmisión de datos, todos los votos que se transmitían eran de Juan Orlando Hernández. ¿Y saben qué? No los borraron. Empezó el día de las elecciones, creo que fue el último domingo de noviembre del 2013, y ya Juan Orlando a las 6 de la mañana ya iba ganando, porque todos los datos de la transmisión, que eran como 30, 40 mil votos, ahí habían quedado. Ese tipo de elecciones que nunca dijo nada, Fernando, no queremos. Hacer transparentes elecciones hoy, después de lo que han hecho, no es fácil, sobre todo si continúan saboteando el proceso electoral. Ese es el reto que tenemos el Partido Libertad y Refundación y la sociedad hondureña. También no es fácil evitar que los muertos voten en un país como este, donde el actual gobierno recibió los votos desde el más allá de miles y miles de personas. Y para eso se ocupa un identificador de huellas. Y no hay experiencia, dice mi amigo Fernando. Bueno, yo lo invito a que vaya hoy a Ban Rural y que ponga su dedo así, solo lo pone y sale su nombre, su imagen, su número de identidad y todo. No es tecnología de Marte, es tecnología ya obsoleta inclusive. Lo nuevo sería reconocimiento facial. Pero siempre hay peros cuando hay transparencia. Me imagino que cuando dice que no son calificados para manejar elecciones, piensa en David Matamoros Batson. Ese sí era calificado.
en los parámetros del Partido Nacional, calificado para robarse las elecciones, para imponer presidentes que habían perdido. Eso es lo que está cambiando y no es fácil, porque no hay un manual, no hay una guía y sobre todo tenemos al gobierno central saboteando el proceso electoral. Imagínense que ahora la chequera del Consejo Nacional Electoral depende del buen humor del dictador. Cuando se tenga que hacer contrataciones, va a haber atrasos. Y van a decir después que no, que es que aquí, que allá, que las consejeras no tienen experiencia. Van a empezar a culpar a aquellos que están queriendo hacer elecciones limpias. Pero no es sorpresa para mí ni para ninguno de nosotros que el Partido Nacional se sienta incómodo haciendo elecciones transparentes, porque en elecciones transparentes no gana. No ganó en el 2017. Fue vulgar la forma en que se le robaron. No ganó en 2013. Y hoy que se acerca un proceso electoral en mejores condiciones, con una mejor tarjeta de identidad. Miren, yo me reuní con la empresa francesa, que es la que ha captado las huellas digitales de todos los hondureños desde que Beto Reina era presidente, imagínense, hace 25 años. Ellos tienen las huellas digitales de todos los hondureños. Y en el proceso electoral pasado, él nos informó que era muy simple implementar el identificador de huellas. Bastaba un teléfono celular con un aparatito conectado aquí, que es el lector de huellas, y en el celular podría cargar todo el Censo Nacional Electoral, porque son datos que no llevan mucha memoria. Pero no se ocupan máquinas especialísimas, únicas y difíciles de encontrar, que ni Rusia, ni Japón, ni Alemania, ni Estados Unidos tienen. No, hombre, se ocupa voluntad. ¿Y por qué ocupamos el lector de huellas? No es un capricho de nadie, es simplemente por los antecedentes donde personas que ya han fallecido salen a votar. Y qué casualidad que salen a votar azul. Esas cosas tienen que cambiar y están cambiando. Y reitero, no quiero decir que el proceso es perfecto, diáfano. Hay dificultades que hay que superar. Hay que superar la embestida gubernamental, el interés permanente de sabotear el proceso electoral. Hay que evitar y hay que saber cómo van a actuar. Imagínense lo del sábado allá en el Consejo Nacional Electoral. Imagínense cuando vean que van perdiendo las elecciones allá en noviembre de este año, 92 días. Lo que son capaces de hacer, cosas que ya han hecho antes en la historia, porque yo no estoy diciendo aquí nada que no haya ocurrido ya. Por tanto, estemos listos, pueblo hondureño. Este es el año del bicentenario y este debe ser el año en que nos libramos de los peores gobiernos que hemos tenido en la historia, como son los del Partido Nacional. Y creo yo que vamos a cerrar el año alegre los hondureños, viendo al futuro con optimismo y no viendo hacia el norte para huir de este país que lo tienen hundido en la miseria, en la calamidad y en el narcotráfico. Por cierto, ahorita hay un juicio nuevo ahí en Nueva York. Bueno, mírenlo, miren todo lo que está saliendo de quienes nos gobiernan. Esa es responsabilidad de quienes nos gobiernan. Voy con don Juan Carlos Elvir. Juan Carlos, bienvenido. Tus comentarios y la posición del Partido Liberal. Muy buenos días Raúl, un saludo a Carlos Eduardo, a Fernando, a la distancia, a ti la oportunidad de estar el día de hoy acá. Quiero señalarte que estamos ante un escenario complejo, sumamente complejo, pero hay que verlo con optimismo y hay que verlo con un criterio que pueda permitir a construir, que es lo que queremos hacer en la democracia en nuestro país. Fíjate que cuando estaba escuchando a Fernando y cuando estaba escuchando a Carlos Eduardo, me venía a reflexión a mí algo que quien ha tenido la experiencia puede señalarlo. ¿Qué es lo que sucede en la primera hora, o las primeras, diría 3 horas, pero primera hora habilitada para instalar las mesas electorales? Yo estoy seguro que este proceso electoral va a ser sui generis en ese criterio. Porque obviamente que la instalación, si la instalación normal de una mesa lleva su tiempo, que nosotros sabemos que en casos no se duerme, debería estarse saliendo a las 4 de la mañana, 3 de la mañana a iniciar
todo el proceso de entrega de material electoral y el traslado hacia los centros de votación y lo que corresponde el siguiente paso, que es la instalación de la mesa electoral, y estar vigilante durante todo ese proceso, que son miles y miles de llamadas por todos lados, preguntando que aquí hay un problema, que aquí hay otro problema, aquí no se presenta esta persona, aquí el profesor, y hasta que logra operativizar la mesa electoral, que debería de ser a partir de las 7 de la mañana. Creo que tendremos que un trabajo arduo para lograr que esto logre funcionar. Pero es parte de la tarea con respecto a esto. Mire la lección de lo que nos está dejando el mayor fraude de toda la historia y el más descarado fraude de toda la historia del 2017. Hemos retrocedido con respecto a la confianza en la ciudadanía, hemos retrocedido con respecto al marco jurídico, y digo esto yo porque ahorita este foro hoy es con respecto a la parte operativa, pero no podemos desconocer los otros factores también de dilatoria que el Partido Nacional vino ejecutando durante todo este tiempo para lograr que llegáramos a este escenario con respecto a las circunstancias que pueden dar. Y otros aspectos exógenos que pueden provocar también mayor crisis e incertidumbre. Ahora, dentro de todos esos escenarios, tenemos que ver con optimismo que debemos de lograr el proceso electoral. Y tiene que rescatarse el proceso electoral, porque es la forma de poder desmontar el secuestro de la institucionalidad que ha venido sucediendo durante toda la vida, pero que se ha venido redundando en los últimos años con respecto a los fraudes electorales. Creo que lo que tenemos enfrente es un reto muy importante, sui generis. A veces pensé en un momento determinado, me acuerdo cuando estábamos elaborando todo el tema de la ley electoral, que el TREP se naturaliza desde el punto de vista que el TREP habla de datos preliminares que deberían ser muestreos, pero que obviamente se vuelven fundamentales debido a la manipulación de las actas que pasó en el 2017. En el 2017 se estima que 3.000 actas fueron sustituidas. Aquí me va a decir Fernando, no es cierto eso, nunca van a reconocer una acción de esas. Pero realmente fue lo que sucedió, se perdieron las actas. No fueron las actas las que perdieron. Y el partido de oposición que más accedió a las actas le faltaron 3.500. Creo que los retos que tenemos enfrente para buscar la manera de desmontar el fraude es una acción descomunal, que no hay que perder de óptica y que la oposición tiene que buscar la manera de abonar esfuerzos para que logremos a través de eso medianamente generar transparencia en un proceso electoral. En Honduras nunca en la historia ha habido un proceso electoral donde el 100% de las actas han sido computadas. Nunca en la historia. Eso no lo podemos desconocer. Y cada vez que se ha venido haciendo más estrechos los resultados, y esta que va a ser una disposición de ser un proceso electoral donde hay 4 fuerzas políticas que están pujando por ella y donde hay factores exógenos que están intentando desacreditar la idea de que suceda, será sui generis y tenemos que ver la manera de lograrlo rescatar para que tenga algún criterio de legitimidad y de confianza en la ciudadanía. Continuamos. ¿Serio lo que le dijo Carlos Eduardo, abogado Honduray? Pues mire que yo en realidad antes de venir al programa venía tomando una decisión. O nos mantenemos en la perorata de los últimos 4 años y en las quejas y los lamentos de Libre, que dice que le robaron las elecciones, que hubo fraude. Ahora la perorata se había calmado porque Narrala les está diciendo que le entreguen las 3.500 actas que no le entregó Mel a Narrala, dice. Y dice Narrala que fue que Mel se puso de acuerdo con los cachurecos y Mel le contesta que es un malagradecido que trabajó por él. En otras palabras, las declaraciones públicas de Narrala reconocen que nunca tuvieron un acta que pudieran denunciar que estaba falsificada. Reconocen un problema práctico que tienen que resolver en este instante la oposición, y lo voy a mencionar y lo voy a abordar aquí, pues no quería abordar cosas pasadas o de otros partidos, porque el origen de la inseguridad de la oposición política, de los partidos de oposición, es su falta de capacidad electoral en las mesas. No saben administrar mesas. Recientemente en las elecciones primarias se instalaron 7.000 mesas por partido. Y de esas 7.000 mesas, Libre no abrió 1.117 mesas, porque no le llegaron los miembros de las mesas electorales.
¿Qué significa eso? Que cualquier candidato en libre podría haber denunciado que le hicieron fraude en 1.117 mesas. Porque pudieron haber aparecido resultados de esas mesas ahí en el Consejo Electoral. El Partido Liberal, más de 500 mesas con 3 candidatos competitivos, como dicen ellos. Más de 500 mesas no las abrieron porque no llegaron los miembros de las mesas. ¿Quién es el culpable de eso? El Partido Nacional. Por favor, hombre, tengamos seriedad en esto. ¿Vos viste hace 2 meses a Mel Zelaya regañando públicamente a sus activistas y a su dirigencia porque no le mandaban listados de mesas electorales? Que quería entregarle a Rixi para que Rixi demostrara que sí se podía tener los listados de mesas electorales antes de las elecciones por cada partido. Y nunca se los mandaron. Nosotros tenemos informes de que ahí andan con las mismas deficiencias. Ajá, y por otro lado, el candidato al que supuestamente le robamos las elecciones, ahí anda como loco diciendo que va a tener 80,000 personas en las mesas electorales. Y cuando tuvo que inscribir su partido, Narrala, no inscribió candidatos a alcaldes en 67 municipios porque no tiene quien le organice esos municipios. ¿Qué culpa tiene el Partido Nacional, por Dios, de esas deficiencias? Y estamos a 3 meses de las elecciones, 92 días de las elecciones. ¿De dónde va a sacar 20,000 personas para poner una por mesa con un observador o un miembro? Narrala. Si el Partido Nacional, el Partido Liberal y Libre, que tienen más experiencia en estas cosas, sabemos que de 1,000 personas que capacitamos para mesas electorales, el día de las elecciones, una semana antes, ya 500 se han arrepentido. Y el día de las elecciones te fallan 100. Por eso los partidos, si van a hacer 1,000 mesas, preparamos 4,000 personas. Eso es lo que hace el Partido Nacional. Nosotros somos los que menos problemas de administración electoral hemos tenido. Y estamos trabajando fuerte en este momento, tratando de evitar que nos pase lo que le ha pasado a otros partidos en otras elecciones, porque las características de esta elección son distintas. Entonces, yo estoy dando este elemento técnico de administración electoral, porque cuando se pierden las elecciones, entonces vienen los reclamos diciendo hubo fraude electoral. No, hombre, por Dios. A la OEA, a la Unión Europea, ningún partido de estos de oposición pudo llevarle, mire, estas 5 actas fueron falsificadas. Ni una. Ni una. Las pedimos 1,000 veces. Y el Partido Nacional dijo, aquí están mis 18,000 actas. Comparémoslas contra las que tienen los otros partidos. Y Raúl, aquí estamos en este programa hablando del sistema de transmisión de resultados, de identificador de huellas, pero la base fundamental que los partidos van a tener para probar sus resultados son las actas físicas que les van a entregar en cada mesa. Entonces, los partidos políticos pueden resolver su problema montando una eficiente administración de mesas electorales para que podamos comparar las actas de cada partido contra las de otro partido y que podamos ver que el acta que se le entregó a 14 partidos sea exactamente igual. Si hay un acta distinta, hay fraude electoral. Pero mientras las actas que los miembros de las mesas electorales le entregan a su propio partido sean iguales a las de los demás, nadie puede alegar fraude electoral. Esa es la base realmente de la elección, de la pureza y la transparencia. Entonces, ya basta de decir y de hablar. Ya Narrala ya le dijo a Mel, perdí porque no estabas organizado, hombre. Perdí porque no pudiste cubrir las mesas electorales, me engañaste, no tenías todo lo que dijiste que tenías. Y eso se lo dice Narrala a Mel Zelaya, dejen de meter al Partido Nacional con fraudes y cosas que no existió. Yo cuando escuché a Narrala ya denunciar a Mel con todas estas cosas, sentí indignación, porque hubieron más de 20 muertos en las calles, Raúl, por una farsa, por un invento, por una incapacidad absoluta de la oposición política. Se inventaron el fraude electoral, se montaron en él, llevaron a la gente a las calles, hubieron muertos en las calles peleando, y ahora Narrala les viene a decir que lo engañaron, que nunca le entregaron más de 3,000 actas. No es justo, no es correcto. Yo por eso últimamente he estado pidiendo que se le baje el tono a la confrontación, lo que tú dijiste al principio del programa. Uno no puede estar en la calle recibiendo insultos constantemente.
que pícaros, que sinvergüenzas, que ladrones, que narcotraficantes, que de todo, corruptos, que de todo. ¿Qué quieren que haga la gente que insultan? ¿Qué harías vos si por tu casa pasa todos los días alguien insultándote y ofendiendo a tu familia? Ahí están que el otro día insultaron a David Chávez, a Toño Rivera, le pumpunearon el carro, no lo querían dejar entrar al Consejo Electoral cuando fuimos al sorteo y estaba concentrándose gente de Libre afuera. Tuvo que dejar el carro David Chávez afuera, entró al Consejo, entré yo después y encontramos que habíamos 5 nacionalistas y habían como 45 o 50 personas de Libre ahí, adentro, gritando, insultando a David Chávez y a los cachurecos. Entonces David mandó a traer su gente, hombre. Y yo digo, no, hombre, si quieren confrontación, aquí estamos, hombre. Ya paren de insultar, hombre, por Dios. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Que el Partido Nacional siga en la calle y que vayan los líderes del partido y que cuando vayan los agarren a pedradas y digan el pueblo. Y que los discursos de la gente de Libre siga diciendo va a haber sangre. Comandos insurreccionales, preparen a sacar 47. No, hombre, por Dios, el pueblo no se merece eso, Raúl. Esto es una bonita oportunidad del llamado de Samel a sus dirigentes, a sus activistas. Miren, Xiomara es una mujer que puede hablar bellezas, puede construir. Como mujer probablemente por su naturaleza puede proponer cosas que ningún presidente ha hecho en Honduras. Pero no, ahí la tienen con un discurso confrontativo también. Entonces, es el momento de que aparezca el talento de los políticos, la inteligencia de los políticos, la propuesta. ¿Qué hago yo aquí perdiendo el tiempo en este programa diciéndoles que no hubo fraude? Si mi candidato no está confrontando con nadie, Tito Afura no pelea con nadie, a nadie insulta, a nadie le contesta insultos. Es un candidato que anda trabajando y construyendo. Y los otros interesados en decirles, a Tito, vos sos el del partido de los corruptos, Tito, vos sos el partido del fraude, vos sos el partido de los sinvergüenzas. Tito, vos sos igual que ellos, todos los cachurecos son malvados. ¿Qué quieren? ¿Que Tito Afura se degenere y empiece a gritar? No, no lo va a hacer. El llamado es a que construyamos. Mirá, ya las iglesias están haciendo fuertes llamados, la sociedad civil, la prensa, no solo vos, Raúl, todos los medios de comunicación, la comunidad internacional, por favor, paren la confrontación. Y sinceramente no somos los nacionalistas los que generamos esa confrontación. Nosotros no andamos insultando ni atacando a nadie en las calles. En la cámara. Es víctima, pobrecito. Casi me hace llorar, Fernando. Casi me hace llorar ahora que pobrecitos los cachurecos. Santas y mansas palomas que sueñan en democracia y que se preocupan por el bienestar del pueblo y por elecciones transparentes. Yo la única vez que te he oído decir la verdad, Fernando, fue cuando dijiste que Juan Orlando era un terrible peligro para Honduras. Ahí tenías razón. Y esa vez hablaste de corazón. Ahora son víctimas, pobrecitos, ellos ganan, no hay fraude. Bueno, yo ya no tengo que convencer a nadie de los hechos tosudos que todos vimos y que todos padecimos. Ahora resulta que los violentos no son ellos, los que entraron, y ahí cometió un error Kelvin Aguirre al abrirle los portones a la turba cachureca el otro día. Eso no debe de ocurrir, amenazar el proceso electoral. Ellos lo hicieron y las víctimas, ¿quiénes fueron? Los de Libre, otra vez. Como fue víctima Mosádelo cuando fue asesinado en su casa, como fue víctima Isiobel cuando fue asesinado porque se tomó la vida en serio un día y dijo que había que defender la democracia, como han sido víctimas tantos compañeros míos de Libre, que yo he visto caer asesinados por quienes los pusieron a ellos en el poder. Y ahora no, nosotros queremos paz, nosotros no decimos nada malo. Si es que no son las palabras las que valen, Fernando, son los hechos, y los hechos con que gobierna tu partido son delincuenciales. Han ofendido a todo el país. Por eso no se merecen seguir gobernando. Esa es la verdad tosuda, pero lo veremos el día de las elecciones, reflejado en el voto de repudio al Partido Nacional
por su malo gobierno. Ahí van las caravanas, saliendo del paraíso que han hecho de Honduras los 12 años de gobierno nacionalista. Y quieren ponernos a pelear con Salvador. Ustedes ya conocen a Salvador, hombre. Salvador un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. No es una mala persona, no es un ogro, no es un delincuente. Él es volátil. Las elecciones se las robaron a Salvador Narrala. Independientemente de lo que él diga contra Libre, él ganó las elecciones. Los datos iniciales que evitaron dar, porque no olvides, Fernando, que no querían dar resultados el día de las elecciones. La comunidad internacional los forzó a la 1:30 de la mañana del día siguiente de las elecciones a dar los resultados que tenían y confirmaron que la alianza de oposición iba ganando por 5 puntos. El lunes por la tarde, el último cómputo que iba, con el 72% de los votos, confirmaba nuevamente que la alianza de oposición ganaba por 5 puntos. De ahí, ya se te olvidó, Fernando, las 642 caídas del sistema. Ya se te olvidó, Fernando, los votos planchaditos que contaban ahí en el Infop, solo entre ustedes, porque ahí Libre y la alianza no tenía observadores, porque no estábamos dentro del Consejo Nacional Electoral, antes Tribunal de Supremo Electoral. Ya se te olvidó, Fernando, que los votos rurales aparecieron había casi tanta votación en La Empira como en Cortés, casi. Esas son las elecciones que les gustan a ellos, y cuando son así, dicen que son diáfanas, son ejemplares, ganamos. ¿Dónde están las actas? Si es que no son las actas las que hacen presidente, son los votos del pueblo hondureño, y los votos favorecieron a Salvador Narrala y la alianza de oposición en el proceso electoral pasado. Y no se puede decir que el problema de las elecciones es que los partidos no tienen capacidad de tener gente en mesa. Por supuesto que estamos obligados a tenerla, pero la obligación del Estado es garantizar que sean transparentes, que no sea necesario tener 10 millones de lempiras para alimentar un ejército de 20, 40 mil personas en las mesas para que estén ahí presentes. Eso no es así en Suecia, allá donde la democracia es más antigua y transparente. Eso no es así en Estados Unidos, aquí nomasito. Eso no es así aquí nomás en El Salvador. ¿Por qué? Porque han creado un sistema electoral que privilegia siempre el dinero. Y como saben los que han leído un poco de ciencia política, un sistema que se basa en el poder del dinero no es democracia, es plutocracia. Y miren hoy cuánto dinero tendrán para esta campaña ellos. Todo lo que quieran. Libre no tienen. Libre con las uñas, igual que en el 2017, igual que en el 2013. Les vamos a volver a ganar. Pero esta vez tenemos una diferencia. Reconozco que han habido problemas en las mesas en Libre. La ley electoral manda de que para abrir una mesa se ocupan 3 representantes mínimos, ¿verdad, Fernando? Ahorita 2, sí, 3. 3. Entonces, eso generó problemas, que en algunos municipios en Libre solo llegaban 2 representantes de movimiento y no se podían abrir. Pero estas no son argumentaciones ni excusas. Hubo problemas. Estamos haciendo un trabajo detallado, departamento por departamento, municipio por municipio, para revisar quiénes son aquellos que no han podido cumplir con su cuota en las mesas electorales. Porque seguramente hay muchos incentivos para que no pongan gente en mesa o para que pongan gente que tenga precio, que tenga valor de vender la voluntad del pueblo hondureño. Tendremos mucho cuidado en eso. Yo mismo estoy participando en eso en un departamento. Nos estamos preparando porque esta vez tenemos todas las posibilidades de ganar. Xiomara va a ser presidenta de Honduras y Honduras va a iniciar un nuevo proceso de reconciliación nacional. Las armas, ellos las han sacado. Los robos, la violencia. Saben que la violencia no se limita únicamente al golpe o al disparo. La más oprobiosa violencia es la que genera el gemido de una madre que tiene que irse del país o que ve a sus hijos marchándose de su patria porque aquí no tienen cómo comer.
esa violencia que ha desatado el modelo neoliberal que ellos han profundizado. Eso va a cambiar. Quedan aquí lo tengo, miren, te lo voy a dar, Raúl. Quedan 92 días para las elecciones generales, pero 152 días. Si me acercan aquí, ahí está el cronómetro, la cuenta regresiva. ¿Cuánto falta para que se vaya Jo y su pacotilla del poder? Aquí lo agarras. Ya ves, la 3. Ya, la 3 lo estoy poniendo. Ahí viene, 152 días. Ahí está. Mirala, Fernando, eso les queda. Voltea a ver la pantalla, Fernando, mira. Ya no, es que yo tengo otro. Ya aquí. falta poco para que se vayan. Menos mal que ya se van. Yo tengo otro aquí donde Tito asciende el 27 de enero. Permítame, Juan Carlos Elvire. Adelante, Juan Carlos. Bueno, hay un aspecto que tenemos que valorar que queda sumamente débil en este proceso electoral. Un proceso electoral tiene 3 pilares fundamentales: el censo y la inclusión de la población en la forma de votación equitativa, lo que corresponde al tema de la administración de la mesa electoral, acta y demás criterios que van de la transmisión de datos y resultados y demás criterios. Y el tercer pilar seguirá siendo la deuda en este país, que es el tema de la impunidad electoral. Fíjate lo que dijo Fernando aquí. Dice, las actas, dice. No tienen las actas. Suficiente tener las actas y se acabó el mundo. Bien dice aquella expresión, lo que no pudiste defender el día de las elecciones, ya te acabaste. Porque aquí no hay forma de poder apelar a otro criterio. Aunque ese acto de tener esas actas involucre el peor y más desastroso acto de fraude, de impunidad que puede hacer, impunidad electoral. ¿Por qué razón? Porque aquí no hay justicia electoral, que es el tercer pilar, y que queda en deuda, y que quedará en deuda en este proceso electoral porque el Partido Nacional no ha querido agendar. Desde el principio convocó las instancias de que se dictaminara, ya está listo el dictamen, pero no se quiere agendar. Y sabemos por qué. Ya tenemos las interioridades del por qué. Para que no haya ley en el Tribunal de Justicia Electoral. Esto lo denunciamos desde el periodo pasado. Ya en septiembre pasado denunciamos el tema del por qué la convocatoria con la ley anterior, por qué la instancia se iba a convertir en una acción para que los partidos de maletín accedan a las credenciales. No vaya a venir esa declaratoria, esa resolución de la Sala de lo Constitucional, saltándose las trancas del Tribunal de Justicia Electoral y perdiendo competencia, diciendo de que tienen derecho al acceso por derechos humanos, por derecho al respeto, de equidad y demás criterios que, como fue la apócrifa resolución que permitió la reelección ilegal en este país. Esa situación se va a presentar, se puede presentar, sí. Que va a generar caos también. Obviamente que será parte del escenario de la maquinaria de ese pensamiento anterior. Yo decirle una cosa, Fernando. Yo creo que el error en este medio es que ya el pensamiento y la creatividad que tú dices ya no es una acción que vaya ligada a ningún componente de carácter moral. Va con actividades ya prácticamente gasteriles de mantenerse en el poder a todo costo. Y esas cosas no son políticas ni son electorales, van más allá de lo que es una función electoral y de lo que debe ser el respeto de la voluntad popular y la legitimidad de un proceso. Y de ahí terminamos sacando el criterio, que es del otro aspecto, que no solo se trata de ganar las elecciones, se trata de legitimidad, reconocimiento, y eso, dejar de pensar en este país que la forma de reducir la pobreza es que tenga que emigrar del país o que tenga que morirse en un hospital público. Esta es la pesadilla en que estamos en estos momentos. Y esa pesadilla tiene que terminarse el próximo 28 de noviembre y tiene que iniciar el desmontarse a partir del 27 de enero del próximo año. Bien, de acuerdo a lo que hemos hablado, el gerente de la empresa Mapa Soluciones, el señor Faustino Reyes, me pidió que quería una participación telefónica y con gusto se la damos. Repito, él es el gerente de la empresa Mapa Soluciones. Don Faustino Reyes, buenos días, adelante. Buenos días tengan todos, ahí los invitados, al candidato designado presidencial del Partido Liberal, al analista político, don Fernando Anduray, y al señor Carlos Reina. De verdad que
agradezco este tiempo porque nunca he acostumbrado a aclarar varios temas, pero pienso que es el momento. Creo que la clase política debe tener un poco más en claro cuáles son los procedimientos que se establecieron y lo que se implementó antes. Fíjese que como anécdota le voy a contar algo. Digamos lo que está diciendo ahorita el analista Fernando Anduray, de posesión de las actas. Nosotros enviábamos todas las actas digitales a todos los partidos políticos a un servidor que les habíamos colocado en un lugar donde ellos quisieran que estaba, para que ellos pudieran procesarlas al mismo tiempo en algún sistema que lo hacía el Tribunal Supremo Electoral. Como anécdota se lo voy a decir, el Partido Libre nos buscó a nosotros 2 años después de pasadas las elecciones para ver cómo se abrían esos archivos y ver cómo los iban a procesar. O sea, también tenemos que tener en cuenta que los partidos políticos tienen un gran desconocimiento técnico de cómo se administra una elección. Esto hablando técnicamente, o sea, no le estoy hablando políticamente, que ellos son los responsables de cubrir las mesas, de hacer todo esto. Pero nosotros dábamos todas las herramientas para que cada partido pudiera auditar y comprobar un resultado en tiempo real. Y esto nunca sucedió. Entonces es bien fácil hablar de cosas que nunca pasaron. También escuché en el programa que se dijo ahí que en el 2013 en una prueba se habían dejado datos y que esos datos favorecieron a un candidato después del día de la elección. Es totalmente falso. También nosotros contábamos con procesos de auditoría y había un proceso que se llamaba la puesta cero. Y en la puesta cero se borraban todas las bases de datos y se comprobaban y se llenaba un acta notarial donde se decía que esos datos estaban borrados y estaban en ceros antes de comenzar la elección. Entonces creo que de verdad los que están ahí, que son analistas, que son representantes de los partidos políticos, se deberían de empapar de estos procesos, porque hemos acostumbrado a decir tantas veces mentiras que la gente cree que es verdad. Entonces debemos de informarnos mucho más de todo el acontecer, de cómo sucede un proceso. En realidad un TREP es importante, la empresa que transmite es importante, pero lo más importante es salvaguardar el resultado. Licenciado Faustino, permítame, Carlos Eduardo, ¿qué le querías decir? Número 1, la información de las actas digitales no la mandaban ellos a los partidos, la mandaban al Tribunal Supremo Electoral y el tribunal lo reenviaba a los partidos. Ustedes directamente no tenían esa comunicación con los partidos, porque la relación de ustedes es con el tribunal. Era, afortunadamente, creo que ya no. Y el tribunal por obligación lo compartía con todos los partidos políticos. Pero lo del conteo cero, eso es falso, yo lo vi y una alta autoridad de aquel momento del Tribunal Supremo Electoral me confirmó que sí, lamentablemente era cierto. No voy a decir quién es para no causarle perjuicio, pero yo vi la información y encontré que a las 6 de la mañana del día de las elecciones ya iba ganando Ojo cuando no se habían abierto las urnas. Eso es cierto, Faustino, yo a usted no lo conozco, pero esté bien, no creo que tenga mala intención y decir ni que esté mintiendo, pero lo que yo le estoy diciendo es cierto. Le entiendo, o sea, mire, si estamos hablando de intenciones, pues yo le estoy hablando con el hecho de conocimiento que estuve ahí y se levantó un acta notarial, o sea, cuando eso se hizo. Por eso le digo que hemos acostumbrado de mentiras a querer implantar verdades. O sea, este es un acto que se hace no solo con las autoridades del TSE en ese momento, se hizo con los observadores, con la veeduría, con la auditoría internacional, con todos ellos, y hay documentos de esto, o sea, hay documentos firmados de esto. Entonces, si tratamos de ser responsables como representantes de nuestros partidos, hay que ser responsables del manejo de esa información. Yo lo que les estoy diciendo, don Carlos Eduardo, que deberíamos de interesarnos muy bien por cómo funciona cada proceso tecnológico en el tribunal y conocerlo para que de verdad un tercero o una persona que contó algo, sino conocerlos y ser de verdad veedores del proceso, porque eso es lo que interesa. Ustedes cuidan y ponen la gente a votar, ustedes son los responsables del proceso. Entonces háganse responsables hasta el último momento, a conocer todo el procedimiento, no por mitos, sino que a conocerlo tal cual. Raúl. Sí.
Una opinión solamente. Yo creo que hay aspectos de carácter legal y hay aspectos de carácter moral. Por acción o omisión, quien se preste para una acción de fraude es parte coludida de la acción de fraude. Y yo creo que aquí hay una lección aprendida. Yo respeto mucho la opinión de cualquier base tecnológica. Por esa razón es que respeté también la opinión de que la parte manual del proceso electoral nunca debe de perderse. Nunca debe de. No es la tecnología la que va a moralizar el proceso electoral. Y ni quien se preste también para acciones que son dolosas con respecto a la manipulación de la información. No quiero yo con esto acusar ni señalar, pero en el pasado inmediato, si algo no hubo confianza, es en las empresas que transmitieron la información. Y obviamente eso no lo digo yo, es la percepción de la ciudadanía. Y hay una cosa importante que debemos de entender. La moral no sustituye a lo legal. Y aquí hay criterios que van más rayados por el criterio moral, por quienes se prestan a que la acción suceda y por acción o omisión toleran la situación a cambio de dinero. Con todo respeto, nadie ha mencionado esa empresa, Mapa Soluciones. Creo que es la empresa la cual gerencia Faustino. Nadie dijo Mapa Soluciones nunca. ¿Por qué llama para...? Si nadie los ha mencionado, probablemente sus antiguos patrones les pidieron que defendieran los argumentos que aquí estábamos diciendo. Yo no tengo nada contra Faustino ni contra Mapa Soluciones, pero coincido absolutamente con Juan Carlos Elvir. Aquí ya nos conocemos, papadito, aquí ya hubieron elecciones, ya vimos cómo funcionan, ya vimos cómo cuentan, ya vimos las encuestas que hacían de boca de urna, ya vimos toda esa película, la hemos visto varias veces. Y esa película va a cambiar, porque hoy tenemos nuevas condiciones que nos permiten generar mayor transparencia, ausente en los procesos electorales pasados. Raúl. Sí, solo quiero despedir a Faustino. Okay. Don Faustino, adelante, finalmente. Sí, muchas gracias. No, en realidad mi llamada fue porque, aunque no me hubiera mencionado, como dice Carlos Reina, yo estuve en el 2013 y quería explicar eso. O sea, por eso fue que hablé, porque nosotros siempre nos hemos quedado callados y hemos dejado que la mentira haga verdad en este tema. Y la verdad que lo que él dice es totalmente falso. No fue así que sucedió. Bien, continuamos. Sí, claro. Sí, Fernando. Pero lo hizo Faustino por vos. ¿Cómo Fíjate, Raúl, que... ¿Oíste esto? Lo que te dice. Hombre, esa empresa Mapa Soluciones es la que sacaron de las elecciones un mes antes de las elecciones pasadas, hombre, que en parte fue el problema de la transmisión de resultados. Que se revolvieron, hicieron que se cambiara la empresa, ¿no te acordás? No es que como Carlos Eduardo está diciendo. No, es que les gusta enredar la babosada. Lo malo de la mascarilla es que no se nota la sonrisa. Les gusta, sí, porque si vieras las carcajadas que me he tirado yo, no te gusta. El único que le ve la sonrisa es a Juan Carlos. Mira, hay varias cosas, ya que no pudimos hablar del tema de transmisión de resultados para estas elecciones, ni del captahuellas, y don Carlos Eduardo puso la agenda para que siguiéramos hablando de cosas del pasado, porque aparentemente... Ojo, dicen, problemas de la entrega de tarjeta identidad sigue igual, no funciona donde no hay internet y los inventarios tienen que cargarlos manualmente. Sí, pero déjame hacer el comentario que iba a hacer. Dale, pues. Esta gente no cuestiona el 70%, casi el 70% de resultados que fueron transmitidos en el 2017 en horas de la noche. Casi el 70%, el 69% de las actas fueron transmitidas por el sistema de transmisión de resultados. En ese sistema de transmisión de resultados, en esas actas, decía que la alianza de Narrala con Libre tenía casi un 5% de ventaja. Eso no lo cuestionamos. ¡Qué buen sistema de transmisión de resultados! Nunca lo han cuestionado. Ahí no se cayó el sistema para esos resultados. Ahí no falló ningún técnico. Ahí no hubo gente infiltrada. Ahí no manipularon máquinas. ¡Perfecto! ¡Qué lindo! El problema está en
la misma circunstancia que estamos advirtiendo para estas elecciones, por Dios, Juan Carlos Eduardo. Casi el 30% de los centros de votación del país no tienen conectividad en internet para transmitir esos resultados. Es exactamente el mismo problema del 2017. Por eso los nacionalistas insistimos tanto. Denos el sistema alternativo de transmisión de resultados de los lugares donde no hay internet. Porque los votos rurales son reales. Van a volver a caer en estas elecciones. Vas a volver a instalar mesas electorales en esos lugares donde no hay internet. Van a funcionar otra vez los centros de votación y son casi 1.400. Y si no transmitís esos votos rurales el día de las elecciones, vas a tener el mismito resultado, 70% transmitido el 28 de noviembre en la noche y el otro 30% que va a venir en mula. Y cuando ese venga, ese 30%, te puede cambiar el resultado que ya tenés del 70%. El mismito problema, porque no lo resolvemos. Y Juan Carlos ha estado conmigo metido en toda la cantidad, en la elaboración de la ley. Hemos estado en reuniones donde ese es el tema fundamental. Resolviendo el problema de la transmisión de resultados de ese 30%, se acabó el problema. En Perú acaba de pasar eso. Es correcto. En Perú acaba de pasar. Es correcto. Entonces, ¿por qué insisto yo? En mi primera intervención dije, sistema alternativo, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué es lo que va a aceptar el Consejo Electoral de la empresa que ganó ahorita el contrato? ¿Cuál va a ser el sistema alternativo? Y que conste que no solo son votos nacionalistas los que vienen de esos centros de votación. No, por eso, pero si el 70%... Pero eso sí te altera. ¿Cómo es posible que un 30% de la votación nacional no va a poder cambiar una tendencia? Por eso. Claro que la puede cambiar. Si dan el 70% y vienen los votos rurales otro 30% y cambia la votación, aquí vamos a estar... Pues claro, hay denuncias de fraude, hombre. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Tiene lógica lo que estoy diciendo. Pero no prefieren estar hablando que se cayó el sistema 600 veces, que Narrala le dijo asesino al otro porque mata gente, que lo vendió por 70 millones, que no aparecieron 3.500 actas. Eso es pasado. Tenemos oportunidad de construir un buen sistema electoral. Hay muchas cosas que yo comparto con Juan Carlos Elvira en sus preocupaciones. Por ejemplo, el tema ese de la ley de justicia electoral. Yo creo que sí tiene que aprobarse. Porque nosotros también, el Partido Nacional también necesita garantía de que vamos a tener quien nos defienda en caso que nos quieran hacer daño, ¿verdad? O que nos quieran cometer fraude. Y también estamos de acuerdo con el principio, Juan Carlos, de que no debe haber impunidad. Gente de mesas que se venda, gente de mesas que haga fraude, partido que haga cosas para evitar la voluntad del pueblo, tiene que ser castigado conforme a la ley. Yo creo que sí, la oportunidad de adecentar el proceso está dada. Enfoquémonos en eso. Pero dejemos de estar hablando de las elecciones del 2017, que Ana Rala le dijo que lo engañaron, que le mintieron, que se le vendieron y que prácticamente no existió ese fraude electoral. Un par de mensajes. Oportunidad. Aún cuando no he tenido oportunidad de ver lo que corresponde a los términos de referencia del proceso de contratación que va a hacer el CNE con respecto al tema del TREP, quiero señalarle que sí están considerados factores para alternativa. Ahora, la mejor opción, la mejor, seguirá siendo como un respaldo el acta y el libro, el librillo, que es el famoso libro donde nosotros firmamos. Y obviamente que el tema de cotejarlo y hacerlo es un problema grave. En nuestro país pasa un problema con el proceso electoral. Y es que entre la elección y la declaratoria hay 30 días, lo cual se vuelve un embudo que tiene que intentar resolver todos los recursos de reposición y no digamos si hubiera justicia electoral, que es un problema grave. Por esa razón es que la primera acción de protección tiene que ser el tema de la mesa electoral. Y el mejor respaldo que tiene que haber debe de ser el acta elaborada correctamente con todo lo que debe estar. La identificación de quienes elaboran el acta, que es una parte fundamental que tendrá que llevarse y debería llevarse. Me recuerdo cuando se exigieron que fueran 60 días antes la presentación de las personas en las mesas electorales, pero se denunció obviamente por algunos sectores que se compra, la gente se identifica o se amenaza por maras con respecto al tema. Y obviamente que el tema de lo que corresponde al librillo, a ese libro nunca se le ha puesto atención, nunca en la historia, porque ese y cotejar las huellas
y cotejar las firmas del librillo donde Carlos Eduardo o Fernando o Juan Carlos autorizan al CNE que ha emitido ese voto, debería de ser el medio de prueba. Lamentablemente también esos 30 días se vuelven un embudo que tendrá que tener tiempo para lograr hacerlo. En otros países el tiempo es mayor entre el proceso electoral y la declaratoria. El proceso electoral, la declaratoria y la toma de posesión para quitar algún criterio de justicia electoral. No se pudo cambiar esa fecha porque son aspectos que van y están establecidos hasta la misma Constitución en algunos criterios. Y eso puede ser un proceso más complejo en el marco de la aprobación del marco legal. Pero tenemos que ver qué hacer para lograr legitimidad en este proceso electoral. Sí, aquí me dicen, buen día, agradezcale al señor Anduray por negarnos el voto a los migrantes. Ya los votos no serán rurales, serán los votos migrantes, ya que aquí no hicieron nada en el enrolamiento. El problema del registro y del Consejo Electoral. Raúl, hay otra cosa que yo quiero decir aquí. Mirá, Raúl, están dominando el Consejo Electoral y el Registro Nacional de las Personas, hombre. Tienen 2 años de estar tomando decisiones 2-1. El Partido Nacional no manda, no decide, no dirige. El Partido Nacional ha tenido que plegarse a lo que finalmente deciden 2-1. Con ese tema del registro, mire, ¿quién fue el funcionario que ordenó que le cambiaran el domicilio a la gente en su tarjeta de identidad? Si están 2-1, ¿por qué no lo han investigado? ¿Por qué no dicen quién fue? No que siguen diciendo que los cachurecos están entorpeciendo el proceso. Aquí ahorita, decidieron otorgar ya los contratos para estos asuntos tecnológicos. ¿Y qué dije yo al principio aquí? Estamos viendo cómo colaboramos. Ya decidieron que ese es el sistema. Metámonos, hagámoslo funcionar. Juan Carlos dijo ahorita algunas cosas importantes que tienen que ver con el desarrollo de la elección y los aparatos que estamos comprando ahorita, que se están contratando, son para garantizar lo que dice Juan Carlos. Estamos de acuerdo, Juan Carlos. No hay ningún problema. Ahora la preocupación de nosotros es que las empresas que contrataron nos den los equipos que necesitamos y que no vaya a ser un fraude. O sea, la contratación, que contrataron teléfonos buenos y que nos vengan con teléfonos malos. O el riesgo, Juan Carlos, de haber otorgado los 3 contratos, que ya lo dije aquí, a 3 empresas distintas. Una empresa va a aportar sistemas de energía, tendrán que ser compatibles con los que aporte la empresa que va a aportar las computadoras, ¿verdad?, para transmisión de resultados, o los transmisores, tipos transmisores, y otra empresa que va a hacer el software para transmitir esos resultados. Ensamblar a 3 empresas. Mire, yo he trabajado en instituciones donde han intentado hacer eso. Construir plataformas tecnológicas donde se integren equipos de distinta fabricación, de distintas tendencias tecnológicas. Estás diciendo que la ves muy difícil que yo veo bastante difícil eso. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? El concurso para que veamos cómo lo hacemos funcionar. Pero para hacerlo funcionar, necesitamos que esos equipos vengan al país y tratar de instalarlos. Estamos hablando de 90 y después de 92, eso, Raúl. No, 92 días. 90. Y después de que vengan al país, después de que vengan al país y que se instalen a hacer pruebas. Y eso es para el sistema de transmisión de resultados y para el sistema de identificación dactilar que se va a poner en la mesa, que va a ser un sistema tecnológicamente distinto y desconectado del otro. ¿Y los lugares remotos de Honduras? Esos son los sistemas alternativos que nosotros estamos pidiendo que nos diga el Consejo cómo lo vamos a hacer. Ahí en los CDR, en las bases de licitación, se presenta un sistema alternativo, pero no se detalla, Juan Carlos. No se dice específicamente. Por ejemplo, yo preguntaría en este instante, y no sé si lo sepa Carlos Eduardo o lo sabe Juan Carlos Elvir, la empresa a la que le asignaron el contrato de transmisión de resultados sabrá con exactitud ya cuáles son los lugares de Honduras donde no hay internet.
¿Cómo es posible que pueda haber construido una oferta de servicios si ni siquiera el tribunal, ni siquiera el Consejo Nacional Electoral sabe con exactitud ahorita el número de centros de votación donde no se puede instalar ni conectividad satelital? Pero ya una empresa fue contratada para que hiciera transmisión de resultados. ¿Qué va a significar eso? ¿O qué puede suceder? Que venga esa empresa que contrataron y que nos diga, miren, desde donde hay internet, perfecto, yo les transmito. Pero eso, yo no sabía que habían tantos lugares con tanta dificultad. Si quieren que ponga equipos, vamos a tener que poner más pistos. O si quieren que hagamos eso, yo no les garantizo la transmisión de resultados. Ese es el tipo de asuntos que yo digo que se puede presentar y que no estoy diciendo que van a suceder exactamente, pero tenemos que estar listos, Juan Carlos, porque esa es la eventualidad que viene. Ninguna de esas empresas ha trabajado con el sistema que fue diseñado por los técnicos del Consejo Nacional Electoral. Entonces están haciendo una integración tecnológica de varios procesos que nunca se han puesto en práctica en ningún país. Bueno, lo que plantea Fernando es preocupante. Primero, el registro no ha cumplido. Y segundo, con todo esto que Fernando está diciendo, que debe preocuparnos a todos para que hayan elecciones limpias. Pero aquí el licenciado Ricardo Romero me dice, los políticos han tenido, y tiene razón, 4 años para resolver el problema del escrutinio y no lo han hecho. Llevan el país al caos. Las elecciones, ojo, serán muy cerradas. Saludos a Ricardo. Quiero decir algo, si me lo permite, Raúl. Claro. Es que Fernando argumenta algunas cosas técnicas y tampoco dice la información completa. No es información que esté en el cuerno de la luna saber dónde o no hay conectividad, ya sea satelital, celular o fibra óptica. ¿Dónde está el informe? Conatel cada 2 años emite un informe sobre eso y lo presenta y lo hace público a todos los interesados. Pero no es Conatel. No, yo te digo porque tampoco no es Conatel que selecciona centros de votación. No, pero informa, es el Consejo Electoral. Yo no te interrumpí ni una vez. No, pero estamos colaborando, sí, no estamos porque no importa, Conatel no va a seleccionar centros de votación, pero Conatel informa dónde hay o no hay señal para que el tribunal, ahora Consejo Nacional Electoral, sepa cuando abre un centro de votación si ahí tiene o no conectividad. Si me permitís un aporte. No, es que déjame. Un aporte. Las empresas que nos proporcionan internet, te dicen, por ejemplo, a mí me dicen en Lepaterique, yo contraté con una empresa el servicio satelital de internet para mi propiedad y estuve 1 año y medio sin recibir el servicio. Y cuando finalmente reclamé y acusé con una demanda, me dijeron que es que tienen problemas de conexión en Panamá y que era imposible que me dieran un servicio de esos. Pero para Conatel sí hay servicio de internet ahí. Cuidado con eso. Que a Conatel le dicen ciertas cosas, pero en la práctica, en el campo, operativamente, no está funcionando el servicio de internet. Eso es lo que tenía que chequear el Consejo Electoral. Permitime volver al uso de la palabra. Con gusto. La deficiencia de una empresa no quiere decir que no haya señal. Pues eso no es, si no te da el servicio, puede ser que ellos tengan problemas con la conexión satelital, que son carísimas. Conectarte a un satélite es de las cosas más caras que hay, son miles de dólares por minuto o por hora. Bueno, aquí Raúl nos puede explicar un poco mejor de eso. Pero también tengo información de que el Consejo Nacional Electoral facilitó en los pliegos a los ofertantes la información que dio Conatel, donde hay no hay internet. O sea, no es secreto de Estado, hay lugares, bueno, nosotros andamos en política y nosotros sabemos dónde podemos tener señal para hablar, solo para hablar o para mandar una foto, y donde es imposible. Hay que parar de a media carretera para poder... Sí, hombre, es un lío. Es un lío, sobre todo en campaña que uno tiene que andar mandando fotos. Sobre la voluntad política, se queja mi amigo Fernando de que están 2-1. Yo le quiero recordar que los problemas más grandes que tenemos son los atrasos provocados por la falta de interés del Partido Nacional en aprobar la nueva ley electoral, que hasta el día de hoy ni siquiera está la del Tribunal de Justicia Electoral, que te has manifestado a favor de que ésta se apruebe. Y ahí en el Congreso Nacional no están 2-1, ustedes tienen mayoría. Nosotros junto con los liberales tenemos las bancadas
más pequeñas que la del Partido Nacional en este momento. Entonces, aquí hay una lucha política por el poder. Ustedes no quieren soltar el poder y nosotros estamos decididos a transformar el país a través de la toma del poder democráticamente. Y eso lo debe de entender el público, que hay una pugna. Pero esa pugna solo puede ser una pugna por el bien de Honduras si las reglas son claras y si hay transparencia. Que los cachurecos y los de Libre y los liberales tengamos discrepancias y compitamos por el poder es normal. Lo anormal es que el proceso electoral deje dudas. Y los procesos electorales han dejado dudas. Y no por mentiras de unos u otros. Simple y sencillamente, tú mismo lo decías, es cierto que hay voto rural, por supuesto, y Libre tiene fuerza en el voto rural también. Correcto. Pero la proporción en que Juan Orlando ganó en ese voto rural que se transmitió hasta 2 semanas después era distinta a la proporción en el resto del país. Y eso estadísticamente es improbable, pero bueno, eso es volver a la discusión del 2017. Ojalá no ocurra eso en esta ocasión. Ojalá, yo no estoy involucrado como tanto está Juan Carlos y estás tú en el Consejo Nacional Electoral, pero espero que estén previendo que estas situaciones no se repitan. Lo único que yo puedo decir es que la presencia de diferentes fuerzas políticas en el Consejo Nacional Electoral es cierto que vuelve difícil el proceso porque es más difícil que se pongan de acuerdo partidos distintos, pero es mejor a que fuera como fue, donde tenía hegemonía el Partido Nacional y que a pesar de que habían representantes de otro partido, estaban al servicio también de los intereses del Partido Nacional. Eso ha cambiado. Y creo yo que ahora va a ser una elección más competitiva. Y en eso Ricardo no anda perdido. No, y eso cambió. Que va a ser una elección cerrada. En el Consejo Nacional Electoral, porque el Partido Liberal le ayudó a Libre a tener un representante ahí. Así es. Por eso cambió y creo que Libre tenía todo el derecho, de acuerdo a la votación, de tener un representante en el Consejo Nacional Electoral. Y está siendo afectado el Partido Liberal. Y el Registro Nacional de las Personas. Y está siendo afectado el Partido Liberal. ¿Por qué? Porque los cuadernos de votación de las elecciones primarias que le pertenecen a cada partido, porque son elecciones internas y primarias, Rixi y Ana Paola no se los han querido devolver a los partidos políticos. Ahí los tienen en las bodegas electorales. Y esos cuadernillos de votación del Partido Nacional son del Partido Nacional. Y Rixi y Ana Paola violentan la ley al no devolvérnoslos. Y al Partido Liberal le hacen daño, porque tenemos informes de que ya lo solicitaron la devolución los liberales. ¿Por qué? Porque dicen que Luis Zelaya le llevó todos los archivos del Central Ejecutivo. Los dejó sin una información para hacer planificación de cedulación o de censo. La información más próxima que puede tener Yani de las bases liberales, del Partido Liberal, es la información de la ubicación de los electores liberales en las elecciones primarias. Y no le han devuelto los cuadernillos tampoco. Eso significa que Yani está amarrado de pies y manos en el proceso de cedulación ahorita. ¿Está oyendo, Juan Carlos? ¿Verdad? ¿Qué dice eso, Juan Carlos? No pueden trabajar porque esos cuadernillos que son el censo actualizado. ¿Pero por qué no los devuelven, Raúl? Porque no quieren que los cachurecos actualicemos nuestro censo y nos están haciendo daño con eso, mire. Y se llevaron de encuentro al Partido Liberal. Lo que quería afirmar Fernando también es de que si en el pasado, en el 2013, el Partido Nacional aducían de que escanearon también los librillos de otros partidos políticos, no solamente de su partido. Yo quiero valorar un aspecto muy importante. Yo coincido en una cosa. Pero no decís que no tenés información para trabajar. En lo que corresponde al tema de los procesos electorales, creo que nos falta todavía rescatar un criterio de institucionalidad. Y voy a coincidir por primera vez con Fernando en un aspecto. En el proceso electoral primario, y hay un capítulo de la ley que abarca estrictamente el componente de la elección primaria, hay otro capítulo que abarca el componente de elección interna, y hay un otro capítulo que habla de las elecciones generales. En el proceso electoral primario, la institucionalidad electoral es la comisión electoral de cada partido político.
El proceso electoral primario es dirigido por cada partido político bajo supervisión del Consejo Nacional Electoral y con las normas de las elecciones generales en lo que corresponde al proceso de votación y escrutinio y transmisión y demás criterios. Yo creo que este tema hay que intentar rescatarlo entre los partidos políticos y quien sí lo ha entendido muy bien, en todo caso, es el Partido Nacional. Digo yo porque ellos van jugando con pelota adelantada en el criterio de jugar a sus criterios todo el tiempo, intentando manejar la institucionalidad a su favor. Yo creo que hay un aspecto que debemos de entender en la ley que se reformó recientemente. Se estableció que tienen 20 días después del proceso electoral primario finalizado para entregar esos librillos porque es información fidedigna del partido. Que se llevara la información del partido, sí es cierto. Es un afecto, una afección para cualquiera que piense o que crea que una estabilidad depende de las personas. Una estabilidad debe ser permanente y creo que hay que intentar fortalecerla en ese criterio y habrá momentos para lograr establecer marcos legales que hagan funcionar a los partidos políticos, porque la debilidad o la debilidad que se puede dar en esa expresión no solamente es nuestra, no es nuestra en ese momento, es de otros. Imagínense qué es lo que sucede con otros partidos políticos, esos partidos políticos de maletín que no representan ninguna estabilidad y algunos que ni cuenta se dan cómo funcionan sus estatutos en los procesos electorales y después terminan declarando o no que la ley los violenta, que hay fraude en contra de ellos por no conocer los estatutos y cómo funciona la institucionalidad interna dentro de un partido político, que los estatutos son parcialmente un reflejo de lo que debe establecer la ley electoral respecto a sus normas y algunas otras particularidades que puede tener cada institución política basada en su componente ideológico o su estructura social de cómo se organiza a la hora de funcionar en este caso en particular. Carlos, ya para finalizar, ¿cómo siente el Partido Liberal la adjudicación a empresas ya de lo que se tiene que hacer en la transmisión de resultados en los equipos que se van a utilizar para el proceso? ¿Va a haber hay un aspecto que debería preocuparnos a todos, que es el marco de armonía de lo que es la armonía de la armonización del proceso electoral. Pero haberlo hecho con una sola empresa también es un grave riesgo. Creo que los riesgos están en ambas latitudes y obviamente que tenemos que intentar superarlo y tienen que intentar hacerlo. Yo creo que la fase fundamental de cualquier proceso electoral y la implementación de esta base tecnológica debería ser escenarios que tienen que construirse en modelajes, en acciones que tienen que hacerse de simulacro previo al proceso electoral para optimizar el proceso de funcionamiento. Mucho se señala, o se dijo acá un ejemplo, de que no se ha definido, y recuerdo de una reunión en el Congreso Nacional con el Consejo Nacional Electoral, donde se pedía de parte del Partido Nacional que debería de haber demostrado cómo se va a hacer un proceso. Ya lo dijimos, este proceso es sui generis, no existe precedente, por lo consiguiente tiene que hacerse sobre la marcha el proceso electoral basado en los términos de referencia que se han estado exigiendo y las empresas tendrán las alternativas y la forma de poder demostrar cómo va a funcionar. El tiempo es el peor enemigo y obviamente las vicisitudes que suelen suceder en un país de tercer mundo, de cuarto mundo, donde obviamente las limitaciones en el aspecto tecnológico seguirán siendo una barrera y donde obviamente tenemos que luchar contra todos sus componentes. Por esa razón es que en la ley nunca se debe de abandonar el componente manual, lo más simplificado también, como parte complementaria, como base fundamental, y la tecnología como parte complementaria en la implementación de los escrutinios y demás criterios de transmisión de datos en el proceso electoral. Muchas gracias al diputado por el departamento de Copán y candidato designado por el Partido Liberal de Honduras, Juan Carlos Elvir, participando esta mañana. La verdad que yo quiero que sea una elección limpia. Lo que dice el abogado Fernando Honduray también preocupa porque falta muy poco tiempo. También el pleito que hubo, si el Congreso daba o no daba el dinero, eso atrasó todo esto. Y estamos a 90 días, porque hoy es viernes, sábado y domingo, a 90 días el lunes. 3 empresas diferentes, lo de la conexión de internet en el país. Bueno, hay lugares en el país que no existe internet ni nada. Pero te venden el servicio y no te lo dan. Es cierto también. Es que es cierto. Ya viene el Starlink. O sea, no está fácil, Elon Musk. pero los hondureños no queremos internet global. Que haya pleito. Lo que pasó el sábado, que no ocurra. Que no haya sangre, que no haya muertos, que no haya... Que el que gane, gane y los otros acepten. Que el presidente que gane al primer día que esté en la presidencial llame a los que le ganó y les diga, bueno, echemos adelante Honduras. Eso es lo que queremos. Fernando, gracias por estar y tu análisis final. Me pareció muy interesante todo lo que hablaste porque has estado ahí, me consta.
y estás conociendo lo que pasa en el Consejo Nacional Electoral y me preocupa. Siguen sin entregar la identidad. ¿Y cuánto tiempo nos prometieron que íbamos a tener una identidad nueva? Y siguen sin entregarla. Fernando. Yo quiero, antes de despedirme, decirte que es urgente que se haga un par de programas específicos con gente del Registro Nacional de las Personas y con técnicos que conozcan de sistemas de identificación, porque al paso que vamos a tener que tomar una decisión de si votamos con las dos tarjetas de identidad. Ya lo había pensado. ¿Verdad? Sí. Y las consecuencias que eso podría tener en el Censo Nacional Electoral. Y la gente debe entender, los que nos están viendo, escuchando, que la preocupación de nosotros por el Censo Nacional Electoral es porque el Censo Nacional Electoral es el listado general de electores de Honduras. Y de ahí es de donde saca el Consejo Nacional Electoral los nombres de cada uno de nosotros con su dirección para ponerlo en una mesa electoral y que podamos ir a votar al barrio o colonia en que nos va a tocar. La información que se tiene en este momento es del censo electoral que se ha hecho con el listado nacional de electores de la nueva tarjeta de identidad. Pero de ese listado general de electores hay por lo menos 1,5 millones de hondureños a los que no les han entregado su tarjeta de identidad. Es decir, tenemos el problema de que puede aparecer en los listados de votación porque solicitó su identidad, pero no se la han entregado, no puede votar. Luego, el tema de unos 300,000... Pero eso es cierto lo que Fernando dijo. Todavía ayer le hablé a uno de los altos funcionarios del registro por la identidad de un sobrino, que la estuve pidiendo, me hicieron ir ahí a la escuela superior antes de las elecciones. Todavía hoy... a la pedagógica. A la pedagógica. Bueno, pues... Del profesorado. Pues que nosotros... Mira que me voy a quitar para que vean que también me estoy riendo por eso. Me causó gracia. Pero es que así es la vieja escuela superior del profesorado. General Francisco Morazán. Yo creo que fue tiempo de Reina que dejó de ser escuela y pasó a ser universidad. Sí, pasaron normales también. Pero una modificación lo importante es que te ubicaste en donde fui. Claro. Todavía me hicieron ir, oye, ven, un día antes de la elección a las 8 de la noche. De ahí todo este año me han estado diciendo que más mañana. Y ayer, no, que todavía no, que no carga el software. Raúl, hay un problema en la base de información, Raúl, y es el hecho que hay 300,000 personas que tienen o presentaron inconsistencias en la huella dactilar. Eso quiere decir que la base manual que tenía el registro de las personas es diferente o marca alguna diferencia con respecto al sistema digital. Sí, Juan Carlos. Y han tenido que contratar técnicos en dactiloscopía. Juan Carlos, son muy escasos. Juan Carlos, pero entonces no nos hubieran engañado diciéndonos que traían la mejor identidad, que no hay problema, hay que pagarle $4 millones al PNUD porque maneja... ¿Cómo fue que le hizo Carlos Eduardo aquí en el programa? Ahí está el problema y la gente le al dice principio, que no le explica que sacó la mejor identidad, que fue lo que dijiste al principio. Y la cédula que la sacaste, la enseñaste, preciosa, linda, buena, buenísima. De fallecidos. Mira, Juan Carlos, yo les dije eso exactamente, que iban a haber problemas, porque el IAFIS, que maneja el registro, presenta algunas diferencias con lo que contrataron, aunque los técnicos decían que no había problema, que eran compatibles los sistemas. Ese tipo de problemas de que yo he estado hablando aquí es exactamente el que estás mencionando. ¿Cómo vas a resolver eso? 300,000 personas con inconsistencia de huellas. ¿Sabes qué significa? Que tenés que llevar esas 300,000 personas a que corrijan sus huellas en este momento y pueda ser habilitada su tarjeta de identidad. Porque esas 300,000 personas no les va a hacer match su huella el día de las elecciones con el captahuellas que estamos comprando. Y si eso es con 300,000 personas, ¿te imaginas vos a los partidos políticos denunciando fraude electoral? Pero sigue siendo significativa la cantidad todavía. Bien, gracias Fernando. Brevemente porque tengo que pasar en el resumen y también comenten esto. En Daniel Paraíso tirotearon muy temprano, estuvimos desde el Paraíso y ya vamos a salir en vivo otra vez, la vivienda de la diputada nacionalista Sara Medina.
Bueno, te agradezco, Raúl. Hizo una pregunta hace un rato, Fernando, que quién era el técnico que había llegado al Registro Nacional de las Personas a decir que quitaran el centro de votación de la captación de información a la ciudad. Solo voy a decir lo siguiente, ese técnico trabajaba en Caja Presidencial. Llegó un periodo de tiempo cortito al registro, hizo lo que hizo y de premio lo mandaron de embajador a un país europeo. Adivinen ustedes quién será el responsable. ¿Del nombre? No, es que Acúselo. no lo recuerdo. Necesitamos resolver esas cosas. Se lo voy a mandar hoy con todo gusto y lo puedo ¿No lo publicar recordás en Facebook. entonces en qué estamos? No lo recuerdo. Francamente no lo recuerdo, pero sé que ocurrió eso de esa forma. Vamos a elecciones, hay problemas, hay que resolverlos. Tenemos que luchar todos por la transparencia. Saludo a Juan Carlos, buen amigo de toda la vida. Te deseo lo mejor, Juan Carlos. Salúdame a tu familia también, como ustedes, amable auditorio, que esta mañana se han tomado el tiempo para escucharnos. Vienen tiempos mejores. Ya quedan 152 días para que nos libremos de la pesadilla cachureca y renazca la esperanza en Honduras. Buenos días, gracias Raúl. Gracias. Adiós Raúl, no me puedes despedir. No, ya te despedió. No, ¿Que usted usa despedirte 2 veces? hice la prevención de lo del registro porque sí es grave, la situación es grave. Sí, hay que resolverlo. Por lo demás, al nacionalismo del país, nuestro mensaje es de conciliación, de colaboración, de integrarnos a todos los procesos, de fortalecimiento del proceso electoral. No necesitamos que se pongan dudas en el proceso electoral, sino que necesitamos la garantía de que vamos a hacer lo correcto y evidentemente si tenemos oportunidad de ganar con papi a la orden, que es lo más lógico, necesitamos que haya el mayor orden posible en el proceso electoral. Por eso estamos interesados en estas cosas. Adelante, nacionalistas, estamos en el fragor de la batalla. Raúl, el 29, el próximo domingo, a las 9 de la mañana, en Choluteca, en el Campo Agás. Ahí vamos a tener el lanzamiento de Papi a la orden ya en la campaña nacional. Así es que a los nacionalistas de Choluteca, allá los esperamos. Bueno, al que le gusta andar en política, vaya. A mí me invitaron el otro día, lo de Yani, no voy, porque el COVID sigue haciendo estragos, sigue matando gente. Y a pesar que están vacunando, los hospitales están a reventar. Con todas medidas de seguridad. De COVID, por eso. Pero el que anda en política, alístese que le puede dar COVID. Bien, me voy con un resumen. Gracias, Juan Carlos, también. Muchas gracias. Saludos. Los activistas matando. Bien, han capturado a 2 guatemaltecos por sospecha de lavado de activos al portar más de 600.000 lempiras. Voy al norte, mi compañera Shirley Martínez. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, en el foro La Entrevista. Me acompaña la portavoz de la zona norte del país, la subcomisaria Belkis Valladares, quien nos informa que hace unos instantes han capturado a 2 hombres de origen guatemalteco con más de 640.000 lempiras. ¿Es así, subcomisaria? Muy buenos días, así es. La Policía Nacional, a través de lo que es la Dirección Nacional de Servicios de Policía Fronteriza, exactamente agentes policiales asignados al punto de control fronterizo de Corinto en la ciudad de Omoa Cortés, ha dado detención en las últimas horas a lo que son 2 ciudadanos de origen guatemalteco, ambos residentes y originarios de lo que es Chiquimula, Esquipula, Guatemala. A ellos se les supone responsables del ilícito de lavado de activos, ya que al momento de realizar la inspección no pudieron justificar la posesión de 640.000 lempiras en denominaciones de 500 y 9.100 quetzales. De igual manera se está investigando la procedencia y a quién pertenece un vehículo en el que ellos se conducían. El expediente administrativo ya se está trabajando con lo que es la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado para continuar con el proceso que conforme a ley corresponde. Muchísimas gracias a la subcomisaria Belkis Valladares, quien nos ha brindado todo el informe hasta este momento que tienen sobre esta importante captura en las fronteras del puerto de Cortés. De momento yo retorno con usted al foro. Buenos días.
Buenos días, gracias. Voy ahora con mi compañero Guillermo Paz Manueles. Dirigentes magisteriales están acusando a don Carlos Avión, que es el presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, de estarle torciendo el brazo a Sinajer. Es una denuncia seria. Don Carlos es un hombre serio, para que autoricen el retorno a clases presenciales en el Distrito Central, dicen los maestros, sin importar la vida de maestros y alumnos. Guillermo. Gracias, licenciado Raúl Valladares y su foro La Entrevista. Bueno, esta mañana estamos con el dirigente magisterial del COPEN, Luis Sosa, el profesor Luis Sosa. También va de candidato a diputado por Libertad y Refundación Libre. Quiero consultarle al profesor Luis Sosa. Profesor, ¿ustedes están de acuerdo con que se retorne en la capital de la República a clases semipresenciales? Porque hay argumentos que definen que falta por inocular casi el 80% de maestros aquí en la capital, y hay una gran cantidad de alumnos también que no están inoculados ni con la primera ni con la segunda dosis. La tesis que el magisterio ha venido teniendo desde la pandemia hacia acá, que es necesario la atención de los niños, las niñas y los jóvenes en materia educativa. Pero la pandemia nos ha dado el norte de que no es posible, porque no hay vacunas y los niños y los jóvenes a través de la variante Delta están siendo agredidos y la pandemia los está atacando. Nosotros creemos que no es prudente este retorno a las clases semipresenciales por no contar con las condiciones de bioseguridad. Los centros educativos ni con agua cuentan y nos parece que esto es inoportuno. Muy bien, muchas gracias. Ya lo escuchó el licenciado Raúl Valladares, el profesor Luis Sosa, dirigente magisterial del COPEN. Ellos insisten que no se puede retornar todavía a clases porque no hay condiciones, ni en las escuelas, ni condiciones de bioseguridad, y la inoculación con los maestros está bastante atrasada en el Distrito Central. Aseguran, licenciado, que lo que está ocurriendo es una presión fuerte de parte de las instituciones privadas educativas del país, que ellos quieren regresar a su actividad, desde luego, para generar ganancias y recursos. Con estos detalles vamos a regresar a los estudios con usted, licenciado Valladares, y su foro La Entrevista. Adelante. Bien, ojalá se supere esto. Aumenta a 95 las cifras oficiales de muertos en el doble atentado del aeropuerto de Kabul. Salió muy molesto diciendo que iba a agarrar a todos los terroristas. El presidente Biden, de verdad que esto de Afganistán le ha causado problemas a Biden. Repito, aumentan a 95 los muertos en ese aeropuerto de Kabul. Karim Duarte. Dos poderosas explosiones de bomba impactaron el jueves en el perímetro del aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul, mientras los civiles seguían tratando de escapar en vuelos desde Afganistán, controlado por los talibanes. Al menos 95 personas murieron y otras 150 resultaron heridas. El Pentágono confirmó que entre los muertos había 13 militares estadounidenses. Los atentados se produjeron horas después de que los gobiernos occidentales advirtieran a sus ciudadanos que se mantuvieran alejados del aeropuerto, debido a la inminente amenaza de un ataque del ISIS-K, la rama afgana del grupo Estado Islámico. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló después del ataque y prometió continuar la evacuación de estadounidenses de Afganistán. A los que llevaron a cabo este ataque, así como a cualquiera que desee hacer daño a Estados Unidos, sabed esto: no perdonaremos, no olvidaremos, os perseguiremos y os lo haremos pagar. No nos dejaremos disuadir por los terroristas, no dejaremos que detengan nuestra misión, continuaremos la evacuación. Cabe mencionar que, según el corresponsal de la CBC en Afganistán, la cifra rondaría 170 muertos en el atentado de Kabul y la de heridos a casi 200, números que hasta el momento no han sido confirmados. Bien, eso es lo que ocurre en Afganistán. Voy a ir a Danlí, El Paraíso. Muy temprano, nuestro compañero Roldán Barahona estaba transmitiendo. Había un tiroteo en la vivienda de la diputada nacionalista Sara Medina. Detalles, ¿por qué ocurrió esto? ¿Qué se ha conocido en las últimas horas? Voy en directo y luego despedimos con Roldán Barahona hasta el oriente del país. Adelante, Roldán.
Buenos días, licenciado Raúl Valladares, en la entrevista. Mire, pues estamos todavía acá en las afueras de la vivienda de la diputada Sara Medina. Hace algunos 30, 40 minutos ingresaron los policías de la Dirección Policial de Investigación Criminal. Se había conocido que ella saldría a interponer denuncia en la DPI, pero no fue así. Ella está atendiendo y interponiendo la denuncia en la casa de habitación acá en la colonia del Zarzal, en la ciudad de Danlí. Esto fue, el licenciado Raúl, tipo 1:30, 1:45 de la madrugada. Inclusive enviamos imágenes de casquillos, 3 casquillos que habían acá en las cercanías de la vivienda. Se presume que pretendían abrir el techo de la casa, de la vivienda de la diputada Sara Medina para introducirse hasta el interior de la vivienda, pero el hijo de ella hizo algunos disparos. Eso intimidó a los malhechores al parecer y desistieron de eso. Ahora bien, lo que no sabemos realmente, y será la Policía Nacional, los especialistas que determinarán cuál fue o cuál era el objetivo de estos maleantes, si realmente era asaltar, realmente era hacer daño a la diputada nacionalista Sara Medina. Serán las autoridades policiales que determinarán este aspecto. Temprano platicaba yo y hice una entrevista, no sé si está lista, con el primo de la diputada Sara Medina, Miguel Medina, que nos brindó declaraciones en torno a todo esto que está ocurriendo en derredor de la vida de la diputada Sara Medina. Escuchemos a Miguel Medina a continuación. Muy buenos días, estimados. La verdad, como a la 1:30 de la mañana, llegaron personas aquí a la casa de la vivienda de Sara, hicieron disparos en la parte de afuera, luego se subieron al techo, incluso dañaron una parte del techo y aún así también hicieron disparos cuando estaban arriba, pero no lograron entrar a la casa porque también se les respondió con disparos. ¿Todo el mundo ileso entonces? Sí, en ese momento Sara se encontraba dormida, el hijo de ella escuchó cuando los ladrones llegaron. Suponemos que son ladrones, ¿verdad? Y cuando subieron al techo, él logró a través de una ventana poder hacer unos disparos, pero en realidad no los veía. ¿Quién repelió el ataque, Miguel? ¿Quién repelió el ataque? Adentro solo se encontraba Sara, el hijo de Sara y la empleada. Él fue Juan Eduardo, el hijo de ella. ¿Qué hipótesis manejan alrededor de esto? Hasta el momento no sabemos qué puede suceder, ¿verdad? Pero sí se supone tal vez que quizás sean ladrones o no sé, porque por lo general los ladrones llegan sin hacer mucha bulla, ¿verdad? Y estas personas llegaron haciendo disparos. Miguel, ¿podría contarnos si en algún momento en los últimos días habría dicho la diputada que tiene algún problema con alguien? No, Sara no tiene ningún problema con nadie, incluso nadie de la familia. Somos unas personas muy queridas, la verdad no se sabe qué puede suceder en este momento. Bien, licenciado Raúl, era lo que manifestaba Miguel Medina. Mire, hace 3 años la licenciada Sara Medina fungía igualmente como diputada, tuvo que abandonar la ciudad de Danlí y se mudó a la ciudad del Paraíso por algunos meses porque estaba recibiendo amenazas. Es lo que hay, más que todo en torno a si en algún momento tuvo algo que ver con atentados y con este tipo de cuestiones la diputada Sara Medina. Licenciado Raúl, con este informe voy a retornar con usted a hacer de la entrevista. Buenos días.